Muy buen día tengan todos compañeros, bienvenidos acá a su canal de soporte automotriz Autodiagnóstico AMECA. Por acá su servidor Lois Tamparra, muy contento ya que estamos en la recta final. Faltan pocos días para que dé inicio uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2020 en su edición virtual, donde ustedes van a poder tener contacto con los principales fabricantes y distribuidores de autopartes. Van a poder disfrutar de 100 seminarios de alto nivel dictados por instructores de toda Latinoamérica. El registro y la participación es completamente gratis, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo hacemos nosotros para ingresar. Una acotación que quería hacer también importantísima es la participación de nuestro aliado comercial AllData, que en esta oportunidad forma parte del grupo de patrocinadores nivel junior, ¿sí? AllData se une al patrocinio de la Expo Mecánico Virtual con esta participación nivel junior que lo coloca entre los principales patrocinantes del evento. Nosotros, Autodiagnóstico AMECA, vamos a tener en esta oportunidad dos participaciones especiales también, dos conferencias, una que tiene que ver con la aplicación de lo que serían las transmisiones HP para la marca de vehículos Chrysler FCA. Vamos a ver acá el funcionamiento y parte del diagnóstico de lo que serían las transmisiones 8 HP y 9 HP. Y una segunda conferencia que va a ser el día 11, la de transmisiones HP es el día 10. En el día 11 vamos a ver tips que tienen que tener ustedes en cuenta y poder descartar si el problema que tienen en su vehículo que no enciende es el inmovilizador. ¿Ok? Entonces vamos a mostrarles cómo ingresar a lo que sería esta expo, cómo deben ustedes hacer su registro, ya que muchos compañeros me han comentado que tienen problemas para ingresar a la plataforma. ¿Sí? Aquí estamos en la página de la Expo Mecánico. Recuerden que tienen que colocar expomecánico.mx, ¿ok? Expo Mecánico MX, y aquí vamos a ingresar a lo que sería nuestra página principal. Aquí pueden ver que está en la presentación los patrocinadores Master. Okay. Aquí está. Los patrocinadores Master, patrocinadores nivel Senior y los patrocinadores nivel Junior. Okay. Aquí tienen un mapa descriptivo de lo que sería la distribución de los stands. Recuerden que es formato virtual. Y acá tenemos los distintos stands de los patrocinantes. Vamos a buscar acá el nivel junior. Aquí tenemos el nivel junior, nuestro aliado comercial AllData. Vamos a darle clic sobre su icono y aquí nos dice que debemos ingresar o registrarlos. Aquí están los links, ¿sí? Aquí están los botones para nosotros hacer el respectivo registro. Si ustedes van a hacer un registro nuevo, ¿sí? Ustedes le dan clic acá, perdón, aquí. Inmediatamente ustedes van a indicar si son visitantes o son expositores, ¿ok? Ya yo estoy registrado, pero solamente les voy a indicar, ¿no? Como pueden ver, es gratuito, no hay ningún tipo de costo. Le damos acá donde dice registrarse. Esperamos un poco. Y se nos van a pedir una cantidad de datos, ¿sí? Una cantidad de datos, nuestro nombre, apellido, ¿sí? Número celular, ciudad, estado, país, etcétera. Y lo más importante, el email. Aquí es donde muchos tienen el problema. Resulta ser que si ustedes copian y pegan su email que han tenido toda la vida, es muy posible que o al principio o al final, ¿sí?, se haya copiado un espacio en blanco y el sistema les va a decir que su email no es válido. ¿Ok? Repito, al copiar y pegar su email, es posible que acá o al principio o al final del email se haya colocado un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces tienen que verificar, ya que ese espacio en blanco se valida como un carácter y entonces el sistema no puede validar su correo y por eso les va a decir correo inválido. ¿Ok? Así que muy importante con eso.
tipeen directamente el correo. Si lo copian y pegan, verifiquen que al principio o al final no tenga un espacio en blanco. Y una vez validado, ustedes van a generar, por supuesto, su contraseña, ¿sí? Su contraseña, y ahí van a poder acceder al sistema. Una vez ya registrados, podemos ya ingresar. Vamos a devolvernos acá al inicio. Y aquí tenemos parte de los seminarios de los conferencistas, ¿sí? Y también tenemos acá botones para hacer registros. Por toda la página van a encontrar ustedes botones para poder hacer el registro. En cualquiera de esos botones ustedes pueden acceder. ¿Ok? Vamos a darle aquí donde dice quiero asistir. Voy a ingresar, perdón. Me voy acá a donde dice expositores. Y ya yo estoy registrado, le voy a dar clic acá. Introducimos nuestro correo correctamente. Y nuestra contraseña. Le damos clic a entrar. Nos da inmediatamente la bienvenida a la plataforma, ¿ok? Le damos aquí donde dice ingresar a la plataforma. Y ya estamos acá dentro de lo que sería la expo. Podemos darle clic en cualquiera de los iconos que vemos acá en este formato de feria, ¿sí? O simplemente buscamos acá directamente sobre nuestro anunciante. Okay, vamos a darle clic acá sobre donde dice All Data. Y aquí estamos ya en el stand de All Data. ¿Sí? Aquí tienen links interactivos donde podemos ir a los videos, la información de contacto, ¿sí? Y los distintos productos de cada uno de los anunciantes. Aquí tenemos a mi buen amigo Oscar Muñoz de Motormex. Un saludo, un abrazo desde acá de la distancia en el video interactivo de presentación de nuestros aliados All Data, ¿sí? Y acá a mi espalda, déjenme quitarme de acá. Ok, aquí tenemos el chat. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Okay, aquí tenemos el chat donde ustedes pueden hacer sus preguntas directamente, ¿ok? Directamente con lo que sería el anunciante, ¿ok? En este caso All Data, ¿ok? Vamos de nuevo acá entonces a lo que sería la parte de seminarios, que también me han preguntado bastante por los seminarios, ¿sí? Para los seminarios seguimos aquí abajo. Okay, seguimos aquí abajo. Perdón, aquí arriba, donde dice seminarios, aquí está. Y ahí en seminarios vamos a ingresar a una sección donde están los programas. Aquí está. Ustedes pueden descargar el programa en formato PDF. Aquí en este link que está acá, vamos a descargarlo. Ok, ahí está. Vamos a ponerlo acá. Y aquí está ordenado por día y por hora. Ok. Nosotros tenemos participación. Aquí lo pueden ver. Aquí está. Okay. En la sala número 3. Sala número 3, el día 10. Vamos a estar hablando de transmisiones HP para Chrysler, ¿sí? El día 10 y el día 11 estamos hablando, aquí estoy, aquí está, diagnóstico de vehículos inmovilizados a las 8 de la noche hora México, ¿ok?
y la charla de transmisiones es a las 2 de la tarde, hora México. ¿Ok? Entonces acá tienen el cronograma completo de los seminarios. Recuerden que son 100 seminarios. De igual forma, acá en esta página, ustedes seleccionan el seminario correspondiente y acá donde dice acceso, ustedes le dan clic ahí y en el momento oportuno, por supuesto, ahorita no se abre porque no está activado lo que sería la redirección hacia la página de YouTube, ¿ok? Que es donde van a ser transmitidos los distintos seminarios. Le dan clic ahí en acceso y los va a llevar al seminario correspondiente, indicándoles por supuesto la hora. Recuerden que aunque son grabados, los expositores van a estar en vivo conectados para responder todas sus preguntas, ¿ok? Todas sus preguntas. Entonces, ya con esto les tengo ahí ya la información que les quería traer en este video, ¿sí? Sobre lo que sería el programa de la Expo Mecánica Automotriz Internacional Pachuca 2020, ¿sí? Ya saben entonces dónde está el cronograma de actividades, cómo ubicar los distintos anunciantes, el cronograma de lo que sería los horarios que serían de las distintas conferencias, el temario, cómo pueden descargar el PDF, y el único detalle que van a tener ustedes al registrar es verificar que su correo sea escrito correctamente para que pueda ser validado. ¿Ok? Bueno, espero verlos estos 3 días, 10, 11 y 12. Recuerden, no pueden faltar. Las distintas conferencias van a estar, se van a dejar visualizadas en el canal de la CNT, y en lo que refiere a nuestras participaciones van a estar en nuestro canal de YouTube acá, AMECA. Bueno, seguimos entonces esperando con ansias que llegue el día 10 y podamos dar inicio a este evento que es para ustedes. Espero lo disfruten y sea de su agrado. Bueno, por ahora me despido. Hasta luego. Chao.